Bien, no voy a entrar mucho en detalle en los análisis que se hacen. Bien. Y lo que sí voy a procurar entrar básicamente, bueno, esto de acá ya algo de esto hablé, ¿no? De lo que es dureza total, dureza cálcica. Y acá, en este diagrama de bloques, se describe la secuencia del proceso de producción de azúcar de caña. Bueno, es lógico que les decía, por ejemplo, se recesiona la caña. Es lógico que se somete a un pesaje el camión. Si ustedes pasan por el ingenio, van a ver las colas largas a veces de estos camiones, ¿no? Y se pesa el camión, se pesa después vacío para determinar el peso de la caña que fue depositada por estos camiones. Les decía de que se toma muestra, que es lo que se estaba viendo en el video, tanto por personal del mismo ingenio como por representantes de los cañeros, es decir, de que es un análisis comparativo, ¿no? Y así nadie se engaña, ¿no? Después tenemos el estivado, que es lo que les mostraba en una fotografía. La preparación de la caña es nada más que un proceso de trituración, un proceso de lavado, y luego viene la molienda, luego se pesa la cantidad de jugo obtenido. La depuración está referida al proceso de segmentación que yo menciono, en la cual se van separando partículas sólidas, impurezas que tienen jugo, ¿no? Y luego se calienta este jugo, se clarifica por la adición de un proceso de sedimentación, floculación, que ustedes tienen dentro de las operaciones unitarias 1. No sé si ya llevaron operaciones unitarias 1. Blanquín Rivera, ya llevó, ¿no? Sí, ingeniero, ya llevé ya. Ahí, Operaciones Unitaria 1. si llegó conmigo, ahí yo les mostré harto de esto. Incluso les mostré lo que es la sedimentación por fuerza gravitacional. Y otra cosa, bueno, en las operaciones que llevé a hacer todos módulos atrás, en laboratorio yo hice experimentos con esto, con la adición de algunas sustancias floculantes. Bueno, pero desde que esto es virtual, entonces hay veces que más nos vamos, digamos, a los conceptos, ¿ya? Bueno, entonces, después de que hay una depuración, hay calentamiento, este proceso de evaporación es importante, en la cual se va concentrando el jugo hasta llegar a los 60 grados Brix, ¿no? Después viene el proceso de cocimiento, la formación de los cristales, esta es una operación unitaria, ¿ya? Se elimina mediante centrifugación algunas partículas no deseables. De aquí la importancia del proceso de secado en secadores rotatorios y envasados. Esto de acá, yo lo estaba mostrando en el video, que está en portugués, pero no es difícil comprenderlo, ¿no? Vamos a volver ese video de nuevo, ¿ya? Voy a tener que volver nuevamente al inicio. Bueno, y es muy poco cuando empecé a reproducirlo al inicio.
Bueno, vuelvo para atrás. Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. O sea, aquí les decía de que de forma simultánea hay dos laboratorios, ¿no? Por parte de los cañeros y por parte del ingenio, ¿no? Donde se hace un muestreo para determinar la cantidad de azúcares que tiene la caña que es entregada por los, en este caso por los proveedores que nosotros conocemos como la Asociación de Cañeros, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que ustedes están pudiendo apreciar. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter dois destinos distintos. Ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada em pens a seco para remoção das impurezas. Ou, no caso... Esta parte que menciona es la preparación de la caña, que es un proceso de lavado, ¿no? En algunos casos se usa hasta vapor, ¿ya? Para remover todas esas impurezas que tiene la caña. No caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Bueno, aquí básicamente está referida al estivamiento. Acá se habla de los canchones, ¿no? Donde la caña queda ahí almacenada hasta que llegue el momento de procesar. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85 a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo... Bien, el caldo está referido más que todo al jugo, ¿no? Donde este jugo es el que contiene el azúcar, pero ustedes están viendo la coloración que presenta este jugo, ¿no? Porque tiene muchas impurezas. Entonces, el proceso de molienda básicamente hace de que este jugo tenga fibras muy finas, que contienen ese color y otras impurezas más. Ocorre por duas diferentes técnicas, a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94 a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose, e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana.
Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. Es lo que les decía, acá los ingenios aprovechan ese bagazo ya para generar vapor, quemando ese bagazo en los calderos. Y ese vapor, les decía de que se alimenta una turbina y de ahí sostiene la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o protocolo de Kyoto. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moinhas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Después de tratado. O sea, yo había mencionado de que se tienen filtros, ¿no? Donde hay una eliminación de partículas sólidas inicialmente. Posteriormente, ese jugo puede ser enviado a un tanque donde las partículas sólidas de mayor peso se alimentan en forma natural. Después este jugo que ya tuvo ese tratamiento de sedimentación, se envía a otros tanques donde se emplean floculantes que hacen de que se tenga una sedimentación de impurezas en menor tiempo. O caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de colóides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo... Bueno, respecto a esto, una vez escuché a un profesional decir, fuimos a visitar varias fábricas acá en Santa Cruz, venían de la Universidad de Cochabamba. Y entre ellas decía, vi que le echaban cal al azúcar en el proceso de extensión de azúcar. De esa vez yo casi no consumo azúcar. Pero ese es un proceso natural, joven. Los aditivos químicos que se agregan, por ejemplo, Aguaí, cuando se lanzó al mercado, decía, es el ingenio que emplea el proceso de sulfitación, que lo vamos a ver posteriormente. La sulfitación lo que hace es formar algunos componentes que confieren impureza a ese jugo y se acidifica ese jugo, ¿ya? De tal manera de que posteriormente para incrementar el pH se adiciona cal y la cal es hidróxido de calcio. Entonces, ustedes están aportando con silbrilo. Bueno, conceptos así es porque a veces poco saben de la importancia que tiene la química orgánica e inorgánica en los procesos. De ahí entonces que ustedes han visto la química básica y después la química orgánica.
Bueno, vamos a ir bien. O caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degaçagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para a recuperação do açúcar nele contido. Bien, o sea, aquí, por ejemplo, yo ya hace rato dije, bueno, aquí en portugués lo explica. El proceso de clarificación es nada más que la eliminación de partículas sólidas en suspensión a través de la adición de coagulantes. Lógicamente que se forma una masa sólida, espesa, que acá se lo conoce con el nombre de cachaza. Esta cachaza tiene todavía azúcares. Entonces se envía a otro sector donde aún se recupera el azúcar que tiene esta cachaça, ¿ya? Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois desse processo, o açúcar, que pode... Estos procesos lo hemos visto en el diagrama de bloque, cocido, filtrado, secado. Bueno, lógicamente que ese jugo que ha sido evaporado, obtenido por evaporación, que tiene altos grados Brix, ¿ya? Pasa a un proceso de cocimiento. Después viene la cristalización, ¿no? Tiene una secuencia de esa forma, ¿no? Então, ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de caldo, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em... Bueno, la melaza que es obtenida en este proceso de producción de azúcar de caña, ¿ya? Esa melaza también puede ser derivada a unos tanques donde se menciona que debe ser esterilizada, donde se va a adicionar levadura. Las levaduras son seres vivos que se alimentan de los azúcares y convierten en etanol con desprendimiento de gas carbónico. De tal manera de que acá se obtiene la linaza, que es uno de los componentes que se genera bastante en la obtención de alcohol. Y el alcohol obtenido por este proceso de fermentación pasa a un sistema de destilación. ¿Ya? álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria,
Processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição nas diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. A coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool no seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Bueno, mejor que este video que lo conseguí hace bastantes años. No sé si posiblemente se puede encontrar en internet, aunque está explicado en portugués, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, todo ese proceso que ustedes han visto en el video fue descrito en ese diagrama de bloque. ¿Ya? Acá. Todo, todo, prácticamente todo. Yo incluso les decía de que esta melaza que se emplea para la producción de alcohol se envía a unos tanques, se adiciona levadura, las levaduras convierten los azúcares en etanol, se genera un compuesto resultante de este proceso conocido como vinaza. Esta vinaza es muy rica en potasio. Consiguientemente, esta vinaza nuevamente se emplea para reponer los nutrientes donde se cultiva caña, ¿ya? Entonces, es una forma de aprovechar nuevamente en el aspecto de incorporación de nutrientes a los suelos. Bien, no voy a entrar a esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, habíamos visto en qué consiste el estivamiento de la caña. Si los camiones que ingresan a veces no, digamos, no son descargados rápidamente a veces, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, es un sistema de alimentación a la mesa, donde se inicia el proceso de preparación de la caña, ¿ya? Que está acá. ¿Ya? Puede ser caña picada, como ustedes han visto algunas veces, hay camiones que ya traen picada la caña, o puede ser entera. Entonces, una vez que se hace la alimentación en estas mesas, pasa a través de un proceso de trituración, que son estas cuchillas que ustedes han visto en el video y que se observa acá en la fotografía. Después viene el proceso de desfibrado, ¿ya? Y este jugo obtenido, si por ahí hubieran partículas que son metálicas, entonces a través de este electroimán se retiran, ¿no? Porque si no van a afectar a los rodillos de los molinos. Bien, aquí empieza lo que les decía, lo que se conoce como trapiche, ¿no? Generalmente el trapiche, ustedes han visto, generalmente usan un buey que lo atan
en este caso un eje que hace girar y el animal empieza a dar vuelta y se tiene pues un espacio por donde se alimenta la caña y se produce el prensado. Acá es casi lo mismo, ¿no? De tal manera de que, por ejemplo, esa caña que se alimenta acá, ya entra estos rodillos. Entonces, hay un espaciamiento que hace esa presión y sostiene el jugo. Ese jugo, les decía, entra en un proceso de filtración, ¿ya? Entonces, ahí en portugués decía de varios equipos de molienda. Sí, efectivamente, tenemos acá un segundo, ¿ya? Igual, el jugo obtenido ya se envía a este filtro. Un tercer molino y un cuarto, ¿ya? Eso es lo que ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Bien, entonces una vez de que se obtiene este proceso de trituración y extracción de jugo en estos molinos, se filtra, ¿ya? Pero lo que se obtiene ahí es básicamente la eliminación de algunas fibras que resultan de este proceso de triturado, ¿ya? De ahí entonces de que aquí se puede apreciar partículas sólidas con el jugo, ¿no? Entonces ahí es de que se tiene, aquí podemos ver en la fotografía, un trapiche, un segundo, un tercero y un cuarto. Me imagino que debe haber un quinto, o si es más allá, o puede ser hacia el lado izquierdo. Bueno, la depuración del jugo, como es un color oscuro, entonces el sulfitado de este jugo es nada más que quemar azufre y se efectúa un proceso de absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es una operación unitaria en que hay contacto entre una fase líquida y una fase gaseosa, en la cual de la fase gaseosa ciertos componentes se absorben en la fase líquida y de ahí el nombre de absorción, ¿no? Es la transferencia de materia o componente de una de las dos fases. Puede ser del gas o puede ser del líquido hacia el gas, ¿no? En este caso hablamos de absorción porque el dióxido que se produce de la combustión del azufre es el que se va a incorporar en el jugo, ¿ya? Bien, entonces, de ahí es de que este dióxido de azufre, les decía a ustedes, de que va a dar lugar a una disminución de pH, porque se forma un ácido débil conocido como ácido sulfuroso. Entonces de ahí ya es de que se usa la cal para nuevamente poder llegar a un pH deseado, ¿ya? Entonces aquí está lo que se produce, ¿no? Este se incorpora al jugo y se forma este ácido sulfuroso, que lógicamente de que es un parámetro que se controla y que esté en el rango de 400 a 700 partes por millón. Bueno, este proceso de sulfitación tiene su razón, ¿no? En primer lugar, al bajar el pH, se inhibe el desarrollo de ciertos microorganismos, ¿ya? Bueno, también forma ciertos complejos y de ahí es de que en el video habla de la formación de complejos que producen o que tienen en el jugo, digamos, estos componentes confieren una coloración. Entonces, a través de la sulfitación se forman
Esto es complejo y da lugar a que se inhiba el desarrollo de estos grupos que forman compuestos coloreados. Disminuye la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad, jóvenes? Jóvenes. Nada. Ese silencio es preocupante. ¿Qué es la viscosidad? Es medio grave. Pero Lucía, ¿qué es viscosidad? Frankie Rivera, ¿qué es viscosidad? Nadie sabe. ¿Es, ingeniero, una medida de resistencia de un fluido? Es una medida de resistencia al flujo de los fluidos. Entonces, por eso les pregunto, ¿no? Si aquí dice disminuye la viscosidad del fluido. Esto significa que disminuye su resistencia a fluir, se hace más fácil su desplazamiento. Porque ustedes saben de que haber un trasvacijado de una miel que sea bien concentrada, cuesta, ¿no? Pero si su viscosidad disminuye y ustedes la calientan, va a ser rápido su trasvacijado. Entonces aquí, fíjense, eh, esos términos son fundamentales, jóvenes, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿qué es la viscosidad? ¿No? Y si ustedes no relacionan los términos, no relacionan lo que han aprendido en química, van a cometer el mismo error que le escuché a ese profesional. Yo dije, ¿usted es burro o qué? Aunque uno nunca sabe todo, ¿no? Pero si hay alguien que alguna vez les explicó y les dijo, volver a cometer esos errores, yo creo que ya no se puede, ¿no? Entonces, por eso que aquí, por ejemplo, su fluidez mejora, ¿no? Esta cuestión de ese color así rojizo que han visto en el video es porque hay la presencia de hierro, ¿no? Entonces, de ahí es de que la sustitución es importante. Bien, y de ahí es donde viene la adición de una lechada de cal. Bueno, entonces hay un proceso de neutralización. A veces uno no necesita siquiera decir, ¿y para qué echaron cal? Le echaron cal es porque se está incorporando oxidrillo con alguna finalidad, ¿no? Lógicamente que al agregar cal, el pH se incrementa. Entonces, de ahí es de que se neutraliza esa acidez producida por el proceso de sulfitación, ¿no? Entonces, esto, de aquí la importancia de lo que ustedes entendieron en el colegio. Bueno, entonces, como así también, ¿no? Se producen reacciones de sedimentación de fosfato y se genera una populación primaria, que es lo que ustedes han visto en operación unitaria 1. Bueno, eh, aquí tenemos lo que ocurre en esta parte del proceso. Aunque hay algo que me preocupa acá un rato, de ver para atrás.
Me comí esto. Ya, ese jugo obtenido de los trapiches se pesa, joven. Y ese jugo pesado se envía a un tanque donde se produce una sedimentación natural. Por eso es que hay una inclinación, ¿ya? Donde los sólidos van a ir sedimentando y se van a poder pulgar por acá. A cierta altura de estos tanques, ¿ya? Se capta esta solución azucarada y ya con menos sedimento, y posteriormente se envía hacia los tanques donde se efectuará un proceso de sedimentación, flotulación. Por eso dice jugo a tratamiento químico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? Bueno, este silencio es grave. Son dos cosas que puedo entender. O se entendió bien o no se entendió. Una de las dos. Bueno, como no dicen nada, sí, esto ya hablé bastante del sulfitado. Estaba entrando cómo se produce este proceso de sulfitación a través de esta lámina. Aquí se quema azufre. Se genera dióxido de azufre. El gas entra en esta torre de absorción. El jugo se dispersa finalmente en la parte superior. De ahí entonces que el dióxido se absorbe en el líquido. Esto cae con un pH ligeramente ácido. De aquí entonces es de que se va adicionando cal, ¿ya? Que llega a este tanque encalador donde tendrá un pH controlado entre 6.8 a 7.2. ¿Listo, jóvenes? Entonces, gracias, muchachos. De ahí entonces que es lo que ustedes ven. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Ya. Bien, entonces. ¿Listo? Luego viene un proceso de calentamiento, ¿no? Y esto tiene también ciertos objetivos, ¿no? Disminuir el proceso de desarrollo microbiano. Por el calentamiento se forman soluciones complejas o se forman compuestos complejos, por decir. ¿Ya? Bueno, esto es a través de estos tipos de intercambiadores verticales. ¿Ya? Bueno, jóvenes, volvemos a ingresar para la última parte. ¿Ya? Ya se nos acaba el tiempo.